Hola amigo que me estás escuchando en estos momentos y me estás viendo, para ti un cordial saludo y que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este día y que sea el Señor manifestando su Espíritu Santo en ti para que tú entiendas todo lo que vayamos a hablar aquí. Hoy vamos a dar un nuevo tema muy importante para todos nosotros y es acerca de los 100 mundos, que de pronto tú no has escuchado sobre este tema y de pronto pensarás que es una doctrina errada, pero déjame y te digo que la palabra de Dios habla sobre este tema y lo hace muy claramente. Te toca a ti entenderlo y te toca a ti mirar qué es lo que el Señor quiere que nosotros estudiemos y qué es lo que el Señor quiere o pretende con este estudio. Así que te invito en estos momentos a orar y a llevar esta oración ante el trono celestial donde se encuentra Jesús intercediendo por nosotros en el lugar santísimo. Así que hablemos con el Señor en estos momentos para que sea el Señor ayudándonos en este tema. Gracias, Jehová. Gracias, en estos momentos te pedimos, Señor, el perdón de nuestros pecados. Si en algo te hemos fallado, Señor, ten piedad de nosotros. Sabemos que estamos en un mundo consternado y que cada día las cosas se presentan más fuertes para aquellos de los que te servimos. Pero sé tú ayudándonos, porque hay veces que como carne bajamos, sucumbimos. Y queremos, Señor, que tú nos ayudes porque somos carne pecadora y sabemos que estamos destituidos de tu gloria, pero te recordamos que tú tienes una promesa muy grande para con todos nosotros. Te pedimos ayuda porque tú en tu palabra mandaste a tu Hijo para que nos redimieras y nos ayudara de este problema tan grande que es el pecado. Pecamos por todo y los males y las cosas vienen por doquier, por aquí, por allá, y hay veces nos desequilibramos un poco y queremos, Señor, que seas tú poniendo la fuerza, poniendo la esperanza, poniendo todo nuestro ser en tu palabra para no caer, Señor, y no desvanecer. Te pedimos, Señor, en estos momentos, por todos aquellos que nos están viendo, te pedimos, Señor, que si en algo te han fallado, Jehová, sé tú con ellos y sé tú perdonándolos. Todo esto te lo pedimos no en los méritos de nosotros, porque sabemos que no tenemos ninguna clase de mérito, pero sí en los méritos, amado, de tu Hijo, Jesucristo, que vino a salvarnos y que es nuestro hermano y que nosotros sabemos que somos coherederos en Él. Todo esto te lo pedimos de acuerdo a tu voluntad. Amén. Después de la oración vamos a seguir con el tema que de seguro que va a ayudarnos a entender esto de los 100 mundos. Te preguntarás, bueno, ¿de qué está hablando ella? ¿Qué quiere decirnos esto de los 100 mundos? Y estamos comenzando este nuevo estudio bíblico que ha generado mucha polémica entre los cristianos evangélicos, y esto lo hace especial, ¿sabe? Esta controversia, esta polémica que genera este tema lo hace especial porque todos difieren el uno del otro. Así que vamos a leer el texto que Dios nos da para que entiendas tú lo que el Señor nos quiere decir. Y busquemos el texto de Job, capítulo 1, versículo 6. Vamos a dejar que sea Dios en sus palabras que nos diga qué quiso decir Él con este texto y qué quiere que nosotros entendamos y por qué Él plasmó esto en las Escrituras y para qué lo hizo. Entonces comencemos con el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí vemos y tenemos que analizar este texto. Dice que uno de los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Él, delante de Jehová. Y aquí podemos ver claramente que había una reunión donde estaban Dios con sus hijos. Y la pregunta que te hago, o que de pronto tú te estás haciendo, al igual que yo en estos momentos, si Satanás era un ángel, ¿qué hacía allí? ¿Por qué Satanás estaba allí? Bueno, tenemos que entender
que los ángeles son criaturas que Dios también creó, ¿cierto? Y a pesar de que tienen características diferentes a los humanos, pues también son hijos de Dios, pues ellos vuelan, ellos son celestiales, tienen poder, no son carnales, pero pueden entrar en un cuerpo carnal. Entonces eso lo hace diferente a nosotros, a los humanos. También ellos pertenecen a la creación divina de Dios y pertenecen a la parte que Dios nos hizo a todos. Son llamados también ellos hijos de Dios. Y Satanás, en el momento en que iba a ese concilio sin ser invitado, él va como representación de la raza humana y no como representación de los ángeles, porque recordemos que ya cuando sucedió este concilio, Satanás ya había sido expulsado de la tierra, del cielo, perdón, y andaba caminando, rodeando la tierra, en la tierra buscando a quien devorar, y obviamente él fue sin ser invitado a este concilio, porque en este concilio iba esa concentración de los hijos de Dios. Fueron ellos, Satanás fue arrojado junto con sus ángeles, y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 12, cuando nos habla que hubo una vez una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles, que también luchaban y fueron arrojados al abismo o a la tierra. Recordemos que Satanás fue arrojado antes de la creación del hombre, y esto lo debemos ver y analizar mucho. Recuerden ustedes que precisamente la respuesta que le da Satanás a Jehová es que de rodear la tierra y sus alrededores. La pregunta que te hago es: ¿quiénes eran esos hijos de que el texto está hablando? Si no eran los ángeles. Y esa es una buena pregunta, ¿cierto? Es una buena pregunta. ¿Estos hijos de Dios eran humanos también? ¿Qué piensas tú? Pues obviamente sí lo eran, y eran creados por Dios. No piensen que no podemos nosotros decir que eran humanos muertos, porque si decimos que eran humanos muertos, estaríamos cayendo en un error muy nefasto, que es decir que los muertos suben al cielo, cuando Dios en su palabra dice que los muertos están porque ya nada saben, que todo su pensamiento frenecen, que ellos están en el sepulcro, en un lugar de reposo, esperando que Cristo venga con todas sus huestes celestiales para aquellos que hayan tenido la vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pues se han resucitado primero. Pero si no han tenido la voluntad de Dios en su vida, pues obviamente no van a resucitar primero. Entonces no podemos nosotros divagar en este sentido de esta doctrina que no es de Dios. Es acerca de que los buenos van al cielo y los malos van al infierno, porque el infierno no existe y los buenos tampoco están en los cielos, porque están en un lugar de reposo que le llamamos Seol o sepulcro. Así que no te dejes engañar con respecto a esta doctrina, porque es una doctrina netamente satánica. Así que es importante que tú sepas esto, y no es menester nosotros tratar de confundirte con este tema, pero hay textos contundentes que te hablan acerca de esta doctrina del infierno, que es una de las doctrinas para estos tiempos finales, que tiene que ver con la inmortalidad del alma. Pero es otro tema muy bueno, muy profundo, y que de seguro tú vas a entender cuando sea el momento. Si Dios lo permite, podemos hablar un poco de esta doctrina, que es uno de los flagelos que se está presentando en los tiempos finales. La palabra de Dios nos explica, y para esto nosotros deberíamos buscar el texto de la oveja perdida, que lo encontramos en Lucas 15, que es una parábola muy conocida por todos nosotros. Pero hay veces que nosotros estudiamos las escrituras y pensamos, bueno, es una parábola, y como tal una parábola es una narración imaginaria que tiene una enseñanza, ¿cierto? Una enseñanza que nos da, y Jesús hablaba mucho en parábola para darnos una enseñanza de algo que él quería decirnos de algún principio, porque era una enseñanza de tipo moral.
Pero aparte de esto, esta parábola es diferente porque esta parábola tiene mucho simbolismo y nos da a aclarar una verdad que es muy buena y que es muy importante y que tú como ser humano quieres saber, porque eso es una de las incógnitas que tiene todo ser humano. Si hay vida en otro lugar, ¿cierto? Pero déjame decirte algo, es que si hay vida en otro lugar, Dios es el encargado de decirlo y Dios tiene una forma de decirnos si hay vida en otro lugar, cómo es la vida en ese lugar y no como te la pinta el hombre. El hombre te la pinta diferente, el hombre te pinta seres con poderes sobrehumanos, con poderes diferentes y que son seres que le llaman extraterrestres, pues, hombres desfigurados totalmente y que para mí no existen porque solamente eso es pura imaginación de hombre, imaginación dada por Satanás y ellos concebida y cogen ese tema y lo agarran y lo toman como si fuese real. La mentira después que se dice varias veces o 70,000 pares de veces, pues obviamente se forma en verdad. Y eso nosotros no podemos caer en esto. Entonces, nosotros deberíamos buscar el texto que nos habla acerca de este tema que es apasionante. Aquí está el texto, lo encontramos en Lucas capítulo 1 y dice el texto: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Es importante que tú sepas quién se acercaba, desmenuzando el texto. Mira, ¿quién se acercaba a Jesús? Los pecadores, para oírle, ¿cierto? Dice el texto. Entonces, ¿quiénes eran los que estaban? Y yo quiero que te quede ahí clarito y que tengas esta partecita y la retomes y la pongas en una esquinita allí. Tenla allí para cuando nosotros concluyamos el tema, tú te darás cuenta de qué se trata y por qué los pecadores oían a Jesús. Entonces, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Mira, esta parábola surge de una pregunta que le hacen, de una murmuración que hacen los fariseos y los pecadores. Dice, entonces él refirió esta parábola diciendo, hablando de Jesús: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, y da un número, da 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Y da otro número, y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a la casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y este es el texto contundente que aclara, un texto que lo da el contexto de la oveja perdida, que es un simbolismo de los 100 mundos que hay, que Dios creó. Y fíjate que hay algo que te dice, y esto es lo que me hace aclarar la idea que sí lo hay ciertamente, porque dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora, ¿por qué esos 99 justos no necesitan arrepentimiento? Porque nunca han pecado. Porque son seres humanos en otros mundos que no han pecado y no necesitan arrepentimiento porque el mal no llegó allá. Ahora, de que Satanás haya ido a tentarlo a ellos no lo sabemos, porque la Biblia de pronto no, o al menos yo no lo sé, no he buscado el texto, pero me da a aclarar esto, que son justos y que no necesitan arrepentimiento porque nunca han pecado. Y le sigue otra parábola de la moneda perdida que también tiene mucha influencia en esta parte de este texto, porque es lo mismo. Aquella mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y vemos que en los cielos
y los ángeles. Hay gozo cuando un pecador se arrepiente, porque allá no está el pecado, aunque el pecado se originó allá y no acá. Es muy importante que nosotros entendamos esto, y es muy bueno que nosotros veamos que esta parábola se refiere a los 100 mundos que Dios creó, y que la única que se perdió fue en la tierra, porque obviamente fuimos los que le pusimos atención al pecado y caímos en la tentación. La tentación no es mala, es malo detenerse en la tentación, y es lo que nosotros a veces hacemos. Debemos analizar primero que lo de que dice Jesús.